El día de hoy quiero poner a tu consideración un tema que, si nosotros lo tratamos con la debida profundidad, puede representar este tema algo interesante, pero no solo interesante, sino trascendente para tu propia vida y sobre todo para la vida de aquellos a quien tú quieres o dependen de ti. ¿Y a qué me refiero? Es el tema de la familia, un tema que ha sido tratado muchas veces, con muchos enfoques, muchos ángulos, desde varias perspectivas, pero que el día de hoy, en esta línea de pensamiento, en esta corriente que es el ser consciente, también quisiéramos dar nuestro punto de vista. La familia es un laboratorio, quizás de todos los que existen en el planeta, de los más importantes. ¿Por qué? Porque en este laboratorio, no solo tú, como responsable de una familia, como miembro de una familia, sino que además quienes nacen dentro de este núcleo, dentro de este laboratorio experimental de la evolución, pueden representar para ellos o un gran avance o un gran apoyo en su realización, o por el contrario, convertirse en algo que desafortunadamente o lamentablemente escapa de sus manos y que sin embargo puede contribuir a una vida triste, quizás lamentable en otras ocasiones, o en la gran mayoría una vida gris, una vida insatisfecha o quizás mediocre. ¿Y por qué digo que es un laboratorio? Porque si cada uno de nosotros tomáramos conciencia de lo que somos como seres humanos y al mismo tiempo tomar conciencia de nuestra capacidad de poder crear mejores condiciones de desarrollo, pues entonces imagínate la importancia que reviste el que este laboratorio, el que esta familia pueda manejarse de una manera consciente. Todos los grandes personajes de la historia, el que gustes, incluso los que no están registrados en las crónicas y que tuvieron una gran influencia en su núcleo social, algunos de ellos por su trascendencia de los actos, trascendieron el tiempo y el espacio, todos sin excepción tuvieron que ver con una influencia tanto favorable o desfavorable en ese núcleo experimental que es la familia. Pero también, como puedes razonar y concluir, todos los personajes que han generado y provocado las peores catástrofes, las peores condiciones de esclavitud, de manipulación, de destrucción, también fueron influidos directa o indirectamente por este núcleo. Yo quisiera invitarte a que si tú eres responsable o partícipe o copartícipe en la responsabilidad de una familia, te imagines un escenario donde tú conscientemente estés trabajando en generar las condiciones de tu propio desarrollo para llevarte a ti mismo, a ti misma, a tu máxima expresión. ¿Y qué me refiero con esta frase de tu máxima expresión? Me refiero a que tú identificando tus cualidades, tus capacidades, tus talentos, tus fortalezas, esas que te das cuenta y también sobre todo las que estás por descubrir, si tú trabajaras en ellas de manera consciente, con ese simple hecho, aun cuando no te propusieras con ello influir a los que te rodean o a tus hijos, generarías una dinámica de un movimiento interesante e importante, porque crearías un magnetismo en el cual todos tus actos, todas tus palabras, todos tus hechos, todas tus intenciones lograrían un efecto de atracción. Pero si además de ello, con tu trabajo, que representaría un ejemplo, tuvieras la intención clara, la intención decidida, lúcida, de poder generar para tus hijos, para los tuyos, para tus hermanos, o si eres joven, para tus padres, condiciones de ese desarrollo pleno, entonces
la familia se convertiría en el mejor lugar donde vivir, el mejor lugar donde experimentar los avances, los alcances de una evolución plena, de una realización constante, cotidiana, en lugar de ser lo que muchas veces ahora es, que es un lugar poco propicio para la vida o para la realización. ¿Qué mejor lugar que ese laboratorio, donde no solo los intereses comunes, donde no solo las intenciones complementarias de unos con otros tendrían el mejor lugar para desarrollarse, sino también el mejor lugar para probar y experimentar nuevas maneras de hacer las cosas? ¿Y en qué sentidos y en qué aspectos serían esas nuevas maneras de hacer las cosas? Como sabes, tú eres un ser vivo, y como ser vivo tienes de manera intrínseca, de manera esencial, funciones básicas, como son la nutrición, como son las relaciones interpersonales y también con el medio, el entorno que te rodea, la función de poder realizar de una manera clara, de una manera objetiva, tus ideas, tus proyectos, con el apoyo de los que te rodean, de los que te quieren, de los que te estiman. Funciones donde el equilibrio, la armonía, se encargaría de que tu vida y cada una de tus actividades se desarrollara en el mejor ambiente, en el mejor entorno, con los mejores elementos. Funciones donde esas fortalezas y esos talentos que tú ya traes y que a veces ni siquiera son conscientes, fueran decididamente cultivados, trabajados, y entonces, desde esta perspectiva, desde esta visión total, plena, imagínate que tengas un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores, que todos con todos, estén trabajando en esa realización. ¿Habría otro lugar mejor? ¿Habría otras circunstancias adecuadas para un trabajo de esta naturaleza? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que está deteniendo o retrasando el que una circunstancia de esta, como te comento, de una realización plena, pueda estar sucediendo todos los días? Yo te diría que lo que está retrasando e impidiendo esa realización no es más que simple y sencillamente la ignorancia. No la ignorancia de información, porque hay bastante. Quizás has ido a varios grados escolares, la primaria, la secundaria, el bachillerato, quizás alguna licenciatura, alguna carrera, pero no ese es el tipo de ignorancia de información a la que me refiero. Esa es la ignorancia de ser un perfecto desconocido para ti mismo. Porque conociendo lo que tú eres, conociendo las cualidades y las capacidades que ya tienes, con estos dos elementos sería más que suficiente para que cada instante de tu vida fuera un motivo de entusiasmo, de alegría, de interés por estar trabajando en tu propia realización. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El ser consciente de lo que tú eres es la base, porque eso permitiría, para empezar, que tuvieras un pleno y profundo conocimiento de lo que tú eres. ¿Y qué eres? ¿Cómo estás hecho? ¿Cómo funcionas? Esas son las preguntas que debieran ser importantes y contestadas todos los días de tu vida. Esta debiera ser la base, el principio de la realización del ser humano. ¿Por qué? Porque al no tener ese conocimiento exacto y profundo de lo que se es, automáticamente la vida, la trayectoria, se convierte en muchas ocasiones en una carrera sin fin, en un laberinto de circunstancias en la que la gran mayoría de las veces se queda atrapado
en condiciones sin salida. Esta falta de conocimiento, esta gran cantidad de ignorancia propia e interna desde nuestro punto de vista, es la causa fundamental de que el ser humano viva una existencia mediana, triste, insatisfactoria, infeliz, o decía, mediocre. Y no mediocre en un sentido despectivo, no, sino en un sentido, así como se escucha el concepto de sobrevivencia, es decir, lo que se hace apenas para asegurar las condiciones mínimas de la vida, así también quizás pudiéramos acuñar un concepto de sobrerealización o sobretrascendencia, es decir, lo mínimo en lo que pueda el ser humano realizarse, y que eso no le alcanza a trascender tampoco en lo más mínimo. No puede ser posible, aunque lo es, de que un ser dotado de capacidades de gran inteligencia, un ser dotado de cualidades que si se cultivan pudiera generar una gran sabiduría, un gran conocimiento, viva en condiciones de desarrollo deplorables, en condiciones de desarrollo en el que la incertidumbre, la angustia, la desesperación, la insatisfacción, la crítica, sea la constante, donde los distractores, que siempre los hay, ocupen el mayor tiempo de la vida mental, emocional, álmica o espiritual del ser humano. Es una condición triste, es una condición lamentable, pero ¿por qué es así? Yo diría que en una buena parte es porque ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en las instituciones, ni en la familia se está consciente del potencial y de la capacidad que se tiene como ser humano. Este laboratorio, que es la familia, debiera ser la parte más importante en la cantidad de recursos, no solo económicos, porque a veces no se tienen, pero sí en recursos de tiempo, de atención, de dedicación, de investigación, de experimentación, en el que todos los núcleos sociales debieran estar trabajando. ¿Por qué es tan importante? Porque si aprendiéramos esta simple ley de la física, de que a toda acción le corresponde una reacción, de que a todo resultado le corresponde una causa, entonces nos daríamos cuenta de que estas condiciones de caos, de incertidumbre, de violencia, de pobreza, de miseria, de inseguridad, no son más que el resultado de las acciones o de las omisiones que en el conjunto de la sociedad se está haciendo. Pero la sociedad no es un ente que se haya creado por sí mismo, ¿no? Es el resultado natural de la suma de todas las familias, estén como estén o sean como sean. Es decir, aún la familia es el resultado de la suma de cada uno de los que integran. Pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 o 10, pero en su conjunto dan un resultado. ¿Por qué es importante que desde el individuo y para el individuo y en el individuo se trabaje de manera deliberada y de manera consciente? Porque así como tu cuerpo está compuesto de billones y billones de células, en el origen, en el principio de tu principio, fueron 2 que se fusionaron, ese óvulo y ese espermatozoide, y en esa fusión, en ese aporte complementario que hicieron de sus características genéticas, no solo físicas, sino mentales y emocionales, ahí, desde una simple célula, sencilla, imperceptible a la vista, desde ahí se generó la maravilla que tú eres. Es decir, desde una pequeñísima célula, pero con una información vasta, con una inteligencia suficiente, con mecanismos de vida, de desarrollo, se fueron creando y construyendo los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos, para dar el resultado de lo que tú eres.
Este simple esquema de cómo a partir de una sola célula se han desarrollado los billones y billones que integran tu cuerpo con toda esa gran diversidad de funciones específicas, como es tu cerebro, como son los sentidos, el corazón, los pulmones, los intestinos, tus manos, tus pies, etc., sería un motivo de estudio, de análisis y de experimentación, porque imagínate que un individuo de una familia tenga claro qué es, cuál es su propósito, cuál es su función, cuáles son sus capacidades, sus talentos, sus fortalezas, su proyección interna, la herencia mental que ha recibido a través de las generaciones, y luego se una, se complemente con otra persona con las mismas características en el sentido del autoconocimiento, y hagan ese complemento y den lugar a un nuevo ser. Tenlo por seguro que a partir de ello se empezarían a gestar nuevas generaciones de personas lúcidas, de seres inteligentes, con una gran sabiduría, con un gran respeto, con una sensibilidad muy alta para que con cariño, con ternura, con amor, con armonía, con equilibrio, pudieran, a través del tiempo y del espacio, dar lugar a nuevos núcleos sociales. Y estos, a través del tiempo y del espacio, a dar lugar a nuevas comunidades, a nuevas sociedades, a nuevas culturas, a nuevas humanidades. Es decir, el punto de partida es el ser consciente de sí mismo, y lo demás solo es cuestión de tiempo. Ser consciente es la base del desarrollo, de la evolución y la trascendencia.